En este episodio vamos a hablar del problema que se encuentran las pymes tradicionales cuando quieren empezar a integrar inteligencia artificial en sus operaciones. Así que, si te interesa, quédate que empezamos. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, espero que todo muy bien. Acá estamos de nuevo con otro episodio de inteligencia artificial y esta vez voy a estar hablando y comentando sobre un tema que me fui encontrando ya desde hace un tiempo, que siempre tenía ganas de venir y comentarlo, y que es los problemas que se encuentran las pequeñas y medianas empresas, empresas tradicionales que ya vienen operando desde hace muchos años. No me refiero a startups o emprendimientos que recién comienzan, sino a empresas que quizás vienen operando hace 20, 30 años y que ahora quieren empezar a integrar inteligencia artificial. Capaz que son empresas que tienen 10 colaboradores o empresas que tienen 50, 100 o 200 empleados, pero más o menos en todas me fui encontrando con cuestiones bastante similares, así que esas son las que quería comentar en este episodio. Entonces bien, cuando yo me junto con estas empresas y empiezo a hacer este trabajo de analizar sus operaciones, empezamos a ver qué áreas tienen, cómo hacen los procesos cada área, qué software usa, qué herramientas, y ahí algo que se repite comúnmente es que suelen tener casi todos un software que es el corazón de la empresa, un ERP por ejemplo, que por lo general es un software que vienen usando ya desde hace muchos años, 10, 15 años, incluso más, que puede ser un enlatado que compraron o puede ser algún software que desarrollaron ellos mismos. Quizás estas empresas no suelen tener un área de tecnología muy grande, capaz que tienen una persona que se encarga, de arreglar las computadoras, o tienen algún programador, o incluso pueden tener un líder de ese área de sistemas, por así decirlo, que tiene un programador que trabaja también a su cargo. Y lo que sucede con estos es que quizás esos software que tienen son software que están un poco viejos, ¿sí? Que son poco flexibles, o estos enlatados quizás no tienen acceso a la base de datos, o la usabilidad no está bien pensada. Son software donde quizás para hacer los procesos manuales tienen que hacer un montón de pasos y eso lleva un montón de tiempo. Incluso quizás hay software que están directamente mal diseñados o que no tienen funciones que son realmente básicas y que uno quizás no se esperaría encontrar y que están hechos así y quizás vienen usando eso y haciendo esas cosas de esa manera desde hace un montón de tiempo y no se pusieron a pensar si habría otra manera. Entonces, estos software que les digo que finalmente son lo que se termina convirtiendo en uno de los principales cuellos de botella que tienen, no tienen APIs, no tienen manera de integrarse con otras herramientas, toda la información la tienen ahí, entonces tienen que cargar todos los clientes, todas las ventas ahí, tienen que cargar presupuestos, tienen que ingresar mercadería que compraron. Bueno, toda la operación de la empresa, sea de lo que sea la empresa que se dedique, lo tienen que hacer en ese software. Y como ese software no tiene una buena usabilidad, ni tiene integración con otras herramientas, no es fácil acceder a la data, se hace todo bastante difícil. Y eso es algo que me encontré en un montón de empresas y que eso es lo que les dificulta, al fin y al cabo, empezar a integrar inteligencia artificial dentro de las operaciones. ¿Por qué? Por esa limitación que tiene. Incluso en muchas de estas empresas, lo que empieza a pasar es como el software es tan poco flexible, las personas empiezan a llevar como una operatoria paralela en un Excel o en una hoja de cálculo de Google. Entonces tienen que cargar las cosas 2 veces o tienen que andar importando y exportando información porque como el software les es tan limitado y les lleva mucho tiempo o incluso hay cosas que no las pueden hacer, necesitan hacerlas en paralelo en un Excel, eso duplica las tareas y eso hace que de repente la ineficiencia se empiece a disparar, porque ya las cosas que tenían que hacer una vez ahora las tienen que hacer 2 veces. Incluso esos Exceles empiezan a compartirse entre distintas personas, empiezan a enviarse por mail. Bueno, hay un montón de cuestiones que hace que todo esto se vuelva un caos y que haga que estas empresas, estas personas, se sientan como atadas de manos, ¿no? De que no pueden hacer nada para mejorar esa situación. Y esto es algo que diferencia a estas empresas que son empresas, como les decía, tradicionales, que ya vienen operando hace muchos años y que ya están establecidas en el mercado, de un emprendimiento, una startup que nace y no tiene estas decisiones del pasado, ¿no? De esta selección de herramientas que en su momento habían sido útiles, pero que hoy ya no cumplen tanto con lo que necesita la empresa. Entonces estos nuevos emprendimientos
tienen la posibilidad de usar software en la nube, de usar APIs, de integrar inteligencia artificial o usar herramientas de integración que les permitan automatizar flujos, automatizar procesos y les permite moverse mucho más rápido y adaptarse, digamos, a los nuevos tiempos. Entonces, este tema del software no pasa a ser un tema puramente técnico, sino que ya es un tema estratégico, porque la realidad es que hoy, en los tiempos que vivimos y como está acelerándose todo el cambio a partir de la inteligencia artificial, la realidad es que esas empresas realmente empiezan a correr un peligro de que puedan aparecer competidores o estos nuevos emprendimientos que empiecen a ganar cuota de mercado y que compitan siendo mucho más eficientes, haciendo las cosas más rápido, haciendo un trabajo de mejor calidad, haciéndolo en menor tiempo, entregándole un mejor servicio a sus clientes y pudiendo innovar, que es lo que quizás a las otras compañías tradicionales se les está complicando. Y no porque en algunos casos, o al menos en las empresas con las que tuve la posibilidad de estar trabajando o de comunicarme, no es porque no quieran, sino porque se les hace difícil porque ya tienen años y años de datos en estos sistemas y quizás no tienen dentro de sus compañías gente que sepa de tecnología, no tienen gente que pueda tomar decisiones que las lleve hacia donde quieren ir. O incluso teniendo un plan de acción de qué es lo que deberían hacer, tampoco tienen la capacidad de poder llevar a cabo ese plan de acción. Otro de los problemas que les trae tener estas herramientas es que supónganse que estamos hablando de un software que ellos contratan, un ERP que contratan a una empresa que vende ese producto. Si ellos quisieran hacer adaptaciones que les sirvan para empezar a agilizar sus operaciones, tienen que pedirle que les hagan ese desarrollo a medida, lo cual les sale carísimo, les lleva tiempo, entonces se vuelve caro, se vuelve lento, incluso directamente se vuelve imposible en algunos casos. Entonces, veamos qué es lo que yo haría o qué es lo que yo suelo recomendar en estos casos. Y quería traer este tema al podcast porque es algo que lo vi recurrentemente y es algo que no encontré yo que se esté hablando mucho de esto en internet. No lo vi en otros podcasts, no lo vi en blogs, no lo vi en artículos en redes sociales. Entonces me parecía que era algo que podía llegar a ser útil. Entonces veamos qué es lo que haría yo y también quería mostrarles algunos casos de procesos que se podrían llegar a ser asistidos por inteligencia artificial y que hoy se hacen manualmente, como por ejemplo el ingreso de mercadería en un sistema, donde podríamos hacer una captura de una foto o un escaneo de un remito, eso aplicarle OCR para extraer el texto de ahí, podríamos usar un LLM, uno de estos grandes modelos de lenguaje, para tomar esa información que se extrajo por OCR y estructurarla de alguna manera, poder identificar códigos, cantidades, descripciones, en base a eso poder hacer una consulta a un sistema, a una base de datos para identificar qué ítems dentro de la base de datos corresponden a esos códigos que vinieron en el remito y así, de esa manera, poder hacer un registro automático de stock donde capaz no estamos ingresando el 100% de la mercadería de manera automática, pero sí estamos haciendo una asistencia donde una parte de los productos se identificaron bien y se pueden registrar y otra parte quede para revisión de una persona. Entonces la persona, en vez de tener que ir uno por uno los ítems y escribirlos en el sistema y cargarlos y poner las cantidades, que además eso puede llevar a errores humanos, que es más lento, pasar de hacer eso a hacer solamente un control de qué es lo que se pudo procesar automáticamente, si está todo bien, aceptar y que se registre, y si hay algún error, que eso se pueda subsanar y impactarlo en el sistema. Pero de esta manera estamos, por un lado, evitando errores manuales, estamos acelerando los tiempos y además estamos liberando a esa persona para que pueda hacer algo más útil que hacer de data entry y cargar información en un sistema, que la realidad es que eso aporta muy poco. Entonces, la recomendación que suelo hacer es no hacer una migración de un día para el otro, porque eso es muy complejo y lleva tiempo. Entonces, quizás quieren cambiar de software y pasarse a uno más moderno, uno más nuevo, y eso puede llevar, 8 meses, depende del tamaño de la empresa y depende de un montón de cosas, pero puede llevar un montón de tiempo. Sino ir de a poco migrando una partecita, un proceso hacia algo más nuevo, algo más moderno, que hay que definirlo, hay que ver qué es para cada caso y empezar a usar herramientas que nos permitan hacer estas integraciones, usar mucho herramientas como Make, N8N, que ayudan a llevar información de un lado para el otro,
incluso otro tipo de herramientas que existen, como Logic Apps de Azure. Bueno, hay un montón de herramientas que se pueden usar para empezar a acceder a información sin tener que pasar por estos softwares, por esos backends, empezar a construir APIs que lean información o escriban información en base de datos, y así de a poco ir reemplazando esos procesos por nuevos procesos pensados para el momento actual o como estén definidos en el software que estemos usando en este momento, y así ir saliendo de este software viejo, obsoleto, sin usabilidad, por así decirlo, que nos hace de cuello de botella, que nos hace ser lentos, y ir modernizando de a poco sin tener que pasar por el proceso de la famosa migración de sistema, que es un proceso que suele ser bastante doloroso, y así de a poco ir saliendo hacia cosas que nos permiten innovar y cosas que permiten a la empresa ayornarse a los tiempos actuales. Y así, por ejemplo, un proceso que nos puede llevar 3 minutos cada vez que lo hacemos manualmente y que lo tenemos que hacer varias veces al día, si podemos pasar a que eso, en vez de llevar minutos multiplicado por la cantidad de veces, que lleve segundos y solamente haya que controlar lo que se hizo, eso, si lo multiplicamos en días, semanas, meses y años, se empiezan a transformar en una cantidad enorme de horas que liberan a esas personas para poder hacer tareas mucho más interesantes que cargar información manualmente en un sistema. Todas estas herramientas que les mencionaba, que pueden ayudar a armar estos flujos, son herramientas que de bajo código o herramientas sin código, que no requieren saber programar y que están pensadas para hacer las cosas bastante fáciles, y que pueden ser una ayuda para empezar a integrar inteligencia artificial dentro de estos procesos. Así que este era en sí el tema que quería traer hoy, así como reflexiones finales, decir que se puede empezar de a poquito, empezando con algún proyecto piloto, un primer paso, ver qué resultados nos da, medir, y de ahí ir empezando a escalar como para poder llevarlo a más casos. Incluso creo que lo más interesante es hacer el cambio de mentalidad y también capacitarse. Y recuerden que si quieren incorporar inteligencia artificial en sus empresas, en su trabajo, o si quieren aprender para ayudar a otras empresas a incorporar inteligencia artificial, tengo una formación de 3 meses donde arrancamos desde cero explicando todos los conceptos fundamentales y cómo llevarlos a la práctica, donde tenemos una comunidad privada y seguimiento y acompañamiento de mi parte. Pueden encontrar toda la información en pionerosia.com, y ahí también nos juntamos en vivo todas las semanas para seguir profundizando en todos los conceptos de inteligencia artificial. Así que si te interesa, nos vemos ahí. Y eso lo veo yo dentro de la formación que tenemos en Pioneros IA, donde vamos viendo cómo usar estas herramientas para empezar a meter inteligencia artificial dentro de procesos, y incluso hay personas que lo hacen como servicio para otras empresas y otros que toman la formación para su propia empresa. Y creo que lo más importante es hacer el cambio de mentalidad, es ver que hay otra manera de hacer las cosas, y eso es lo que nos permite quizás ver algunos casos de uso que son los que mostramos y extrapolarlos y llevarlos a lo que sea que necesiten dentro de su empresa, y donde quizás usándole un poco la imaginación, combinándolo con estos conocimientos que se van adquiriendo, pueden empezar a hacer estos cambios que necesitan y empezar a optimizar los procesos y empezar a hacer que se acorten los tiempos, a mejorar la calidad, finalmente liberar recursos para hacer y centrarse en lo que realmente es importante. Así que bueno, hasta acá llegamos con el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Pueden, como siempre, dejar algún comentario en Spotify o donde sea que estén mirando esto, si están de acuerdo, qué otra cosa harían, si se sintieron identificados con algo de todo esto. Como siempre, pueden dejar 5 estrellitas en Spotify o un me gusta, suscribirse también. Como decía la otra vez, el 80% de las personas que están escuchando o mirando esto no están suscriptos a este canal, así que eso no les lleva tiempo, es gratis y ayuda a que este podcast pueda llegar a más personas. Y ahora sí, nos seguimos escuchando en el próximo episodio, donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.